el tema, donde lo dejamos ayer sobre 6.000 años de historia y regresa Jesús. Esta vez lo que os voy a poner, de hecho, son deberes. No sé si aquí en Estados Unidos es normal que cuando los niños lleguen a casa, llegan también con deberes que les dan para hacer en casa los maestros. ¿Sí? ¿También se hace esto aquí? Vale. Es algo que normalmente a los niños les fastidia bastante, tener que llegar a casa y aún tener que seguir. Pero bien, es algo que a veces es necesario, ¿verdad? Pues nosotros hoy haremos lo mismo, porque seguramente no dará tiempo a terminar este tema. Pero este tema lo podréis seguir en vuestras casas. ¿Y por qué os digo esto? La portada que os he puesto aquí ya nos lo está diciendo todo. Tendrá ahora esta base, escritos de Ellen White, referentes al momento del retorno de Cristo. Vamos a ver una lección histórica que hemos olvidado. ¿Y de dónde la vamos a extraer? De este libro. Por eso os decía que todos tendréis deberes en casa. ¿Es que todos tenéis el conflicto de los siglos? Pues si no queréis hoy, no sé cuándo, pero como no vamos a terminar, os voy a instar a que tengáis la lectura de este capítulo entero, el 21. Un gran despertar religioso. Hoy, hasta que me digáis, vale, lo dejamos, vamos a leer directamente de las palabras de este capítulo escrito por Ellen White, que evidentemente es inspirado plenamente por el Señor. Y vamos a ver historia, porque esa historia nos va a desvelar una vez más si realmente eran 6.000 años y vendría Jesús. Me gustará que cuando leáis en vuestras casas lo hagáis frase por frase, con detenimiento y pensando en qué estáis leyendo. Porque ¿qué suele pasar cuando leemos un libro? Que a veces sí vamos pim y pam y pim y vamos avanzando, pero a veces, por lo que sea, no nos paramos a detener realmente qué nos está diciendo el texto. Pues vamos a empezar. Como no tenéis el conflicto de los siglos aquí, podéis acompañarme en la lectura en pantalla. Intentaremos no leer súper de carretilla, o sea, ultra rápido, sino con detenimiento. Cuando haya algo a destacar, haremos hincapié en ello. Vamos a empezar. En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando por en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciara a los que habitan sobre la tierra y a cada nación y tribu y lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Nos lo conocemos muy bien este texto, que sí, de sobras. Tantos años en iglesia, esto suele estar súper asimilado. ¿Os habéis dado cuenta cómo se proclama este primer mensaje? Suavecito, se habla flojito. ¿No? Signos de exclamación, fuertemente, fuerte voz. Esto evidentemente quería decir que no iba a ser una cosa, mira, no, iba a ser potente. Cuando alguien os grita, ¿qué os lo quedáis mirando? Lógico, es una reacción, ¿no? El primer mensaje iba a provocar esto, una reacción. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y gloria que debían acompañarlo por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial.
¿Leéis bien la pantalla desde allí? Si alguien no la ve, se puede acercar, porque mejor si va leyendo junto a lo que hay escrito, ¿eh? Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que sólo podía ser proclamado en los últimos días, pues sólo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Mirad cómo las profecías iban indicando siempre fracciones de tiempo que eran marcados por el Señor para algo. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. ¿Os está indicando algo esto? Hay mensajes que son proféticos, que si se diesen antes de cierto tiempo, no tendrían mucho sentido. Pero hay mensajes proféticos que son para un cierto tiempo determinado en que es necesario que eso aparezca en el momento oportuno. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué estamos viendo en la sociedad donde vivimos? Solo debéis poneros en una carretera. ¿Qué veis pasar? ¡Bum, bum, bum! Coches todo el rato. Os ponéis en un aeropuerto. Avión va, avión viene. Os ponéis en una parada de tren. Gente que sube, gente que baja. Os ponéis en grandes ciudades en un metro subterráneo. Igual. La gente va de aquí para allá. Y la ciencia será aumentada. Antes la gente se iba de aquí para allá con la facilidad de ahora. Normalmente la gente se quedaba en su tierra, trabajaba su tierra o estaba en su oficio. Y algunos eran casi aventureros, yéndose a otro lugar. Ahora es tan habitual, ¿verdad? ¿Por qué? La ciencia ha aumentado, ha permitido esto. Pero recordemos que también esta ciencia implicaba el conocimiento mayor de la profecía. A veces podemos caer en la tendencia de aplicar solo esto al conocimiento en general de este mundo de ciencia. Y es verdad, pero sobre todo el conocimiento profético iría en aumento. Y muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué también implica? Pues que ese conocimiento profético estará siendo divulgado. ¿Cómo? De un lugar a otro. Mirad cómo los textos pueden tener un doble significado. Y eso ahora ya se está cumpliendo. El apóstol Pablo advirtió a la Iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía, en que haya sido revelado el hombre de pecado. ¿Recordáis que esta lectura la tuvimos ayer? ¿Este trocito? Pues leeremos este trocito y seguiremos leyendo, porque veréis qué cosas llega a decirnos este capítulo. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. Antes os decía, en el anterior tema, que los católicos hablan también de una apostasía. ¿Sabéis qué creen ellos? Que después de este largo periodo, desde el Concilio Vaticano II, en el cual para ellos es apostasía de la Iglesia Católica,
también va a haber un momento límite, y va a ser cuando va a venir el Mesías. Es curioso, ¿eh? Cómo una misma profecía puede ser interpretada bajo otros aspectos de otras denominaciones. La verdad es lo que nosotros sabemos, evidentemente. Pero ya veis que Satanás es astuto y va a tumbar a cualquiera que no esté bien fundamentado. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. De aquí que nosotros no podamos decir lo que están diciendo los católicos, que es el catolicismo que desde el Concilio Vaticano II se ha ido de mal en peor, ¿no? Esto se estaba refiriendo a que el papado en sí ya es una apostasía del cristianismo. Y vaya apostasía. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. ¿Os dais cuenta? En épocas anteriores no era necesario, porque no tocaba. ¿A esto cómo se lo define? La verdad presente. Hay una verdad concreta para cada tiempo que coge mayor fuerza. Claro que los cristianos ya esperaban la segunda venida de Jesús, pero evidentemente no era el gran hincapié porque no tocaba en su tiempo. Debían seguir trabajando en su fidelidad al Señor día a día. Pero claro, los tiempos van avanzando y nos vamos acercando hacia esos 6000 años de historia. Y las verdades presentes tienen que adaptarse a lo que toca para que la gente despierte. Y Dios se encarga de eso. Él mueve cuando las cosas hacen falta lo necesario. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Y así ha sido, verdaderamente ha sido así. Así como en el caso de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Es curioso porque a veces, cuando hablamos del movimiento adventista, ¿en quién pensamos? Miller. Y casi nos quedamos aquí. Pero es que no fue exactamente así. Miller dio una gran voz en Estados Unidos, pero es que al mismo instante, simultáneamente en diferentes países de la cristiandad, había voces que entre ellos no se conocían para nada y estaban llegando a las mismas conclusiones, anunciando lo mismo. Eso una de dos, o lo mueve el Espíritu de Dios o lo mueve el otro espíritu. Y sabemos que fue el de Dios. La historia siempre se repite y ahora volvemos a estar en las mismas. Pero bien, sigamos leyendo. Tanto en Europa como en América, hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que, al escudriñar la palabra inspirada, hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. Todos percibieron lo mismo. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Solo por el estudio de las Escrituras. ¿Por qué creéis que el diablo se encarga que el pueblo de Dios tenga tan poco tiempo para estudiar la palabra? Porque sabe que eso te une al Señor y es cuando el Espíritu Santo te puede dar
los conceptos, las ideas, que de otro modo tú no prestas